La práctica cuaresmal del ayuno. Esta práctica tiene unas fuertes raíces bíblicas que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos desde el libro del Levítico cuando se introduce como obligatorio el ayuno, especialmente en el día de la expiación. Pero también encontramos diversos textos del Antiguo Testamento en donde se nos menciona la práctica del ayuno, especialmente en el libro de Jonás, pero también en todos los profetas. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, él practica el ayuno durante los 40 días que va al desierto impulsado por el Espíritu Santo. También en los Hechos de los Apóstoles nos narran en varias ocasiones cómo los apóstoles ayunan, especialmente antes de ser enviados a misión. Y San Pablo da testimonio de varias de sus experiencias de ayuno. Sin embargo, también nos damos cuenta en la Biblia que el ayuno en ocasiones se había vuelto una práctica formal y exterior. El mismo Jesús cuestiona el ayuno de los fariseos y de otros grupos religiosos de su época. Y los profetas, como en este caso el texto de Isaías, siempre hacen la pregunta, ¿cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Y en este texto de Isaías, en el capítulo 58, nos dicen, el ayuno que me agrada es desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper las cadenas injustas, compartir el pan con el hambriento, darle techo a los pobres, vestir al desnudo. La Iglesia Católica nos dice en el Catecismo de la Iglesia que el ayuno forma parte de las tres grandes prácticas penitenciales que la palabra de Dios y que los padres de la iglesia nos proponen para nuestro camino de conversión. El ayuno, la oración y la limosna. Y que las tres de ellas tienen tres dimensiones. Una en relación a uno mismo, otra en relación a Dios y otra en relación a nuestros hermanos. Más adelante hablaremos de el ayuno en esa triple dimensión. Pero la Iglesia Universal solamente nos pide a los católicos en todo el mundo 2 días que son tanto de ayuno como de abstinencia. No porque esta práctica esté limitada únicamente a esos 2 días, porque nos pide que ojalá los católicos mantengamos estas prácticas a lo largo de todo el año litúrgico y de toda nuestra vida. Pero para que como iglesia, como comunidad, todos nos unamos en estas prácticas, entonces de forma universal nos pide, y por eso dice que son obligatorios el ayuno y la abstinencia en 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Durante los viernes de Cuaresma nos pide que mínimo todos los católicos practiquemos la abstinencia, pero permite que cada conferencia episcopal pueda tomar otras decisiones acorde con las propias culturas. En el caso de los obispos de los Estados Unidos, los obispos se acogen a la norma universal en cuanto al ayuno respecto de la edad en que estamos obligados a practicar el ayuno. Todo católico mayor de 18 años y hasta los 59 años está obligado a practicar el ayuno. Y la abstinencia es para todo católico mayor de 14 años. Pero, ¿qué es el ayuno y qué es la abstinencia? Porque usamos estas dos palabras y algunas personas las confunden o piensan que es lo mismo. Cuando hablamos de ayuno, ayuno significa literalmente no comer. Sin embargo, lo primero que debemos tener presente es que eso no significa no comer en absoluto. Eso no es lo que enseña ni la palabra de Dios, ni la iglesia, ni la tradición, porque no comer en absoluto no es algo razonable. Ayuno significa que durante un tiempo, por ejemplo, un día, 24 horas, comamos una sola comida. De modo que la forma apropiada de practicar el ayuno puede ser, uno, una sola comida durante el periodo de 24 horas o dos comidas pequeñas, con tal de que esas dos comidas juntas no constituyan una sola, más de una sola comida grande. Durante el día de ayuno se permite tomar líquidos para mantener hidratado nuestro cuerpo. No se permiten ningún tipo de pequeñas comidas durante el día. Y tampoco se permiten como líquidos aquellas bebidas que son cargadas en proteínas. Si una persona decide tomar bebidas de proteína, eso significa que esa es
su comida del día. Ahora, aun cuando una persona esté dentro del rango de edades de 18 a 59 años, hay ciertas condiciones por las cuales esa persona está pasando que le dispensan de la práctica del ayuno y o de la abstinencia. Por ejemplo, una persona que esté con una enfermedad en un momento dado, pues no está obligada a ayunar. O una persona que tenga una enfermedad mental severa. Una persona que su trabajo le demande mucho esfuerzo físico, de tal manera que un día de ayuno pueda ponerle en riesgo. No está obligado. La mujer durante el tiempo de embarazo o cuando está lactando, dando de comer a sus bebés, no está obligada. Incluso la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos también nos dice que si estamos invitados a una comida en un día que es de ayuno y abstinencia y no podemos excusarnos sin ofender a quien nos ha invitado eh, con el riesgo de causar una enemistad, entonces no estamos obligados. O personas que tienen condiciones físicas que le impiden mantener el ayuno, es decir, que no pueden dejar de comer durante periodos largos sin poner en riesgo su propia salud. Ahora, en esos casos, como los que he mencionado anteriores, lo que nos dice la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos es que podemos sustituir el ayuno y la abstinencia por obras de piedad y obras de caridad. También nos recomienda la Iglesia que durante los días de ayuno podamos también ayunar no solamente de alimentos, sino de otras prácticas, como por ejemplo, ayunar del programa favorito de televisión, sea por un día, sea por toda la cuaresma. Ayunar de compras, entonces ayunamos de compras no esenciales para la vida. Ayunar de las bebidas alcohólicas durante el tiempo de cuaresma o ayunar de darnos lujos o del exceso de trabajo incluso, o también ayunar de los aparatos electrónicos, ayunar del Facebook, ayunar del TikTok. Esas formas de ayuno que no son específicamente de alimentos son complementarias y es importante tenerlo en cuenta. No es que reemplazan el ayuno de alimentos. La abstinencia consiste en abstenerse de comer carne y órganos de mamíferos y de aves. Peces de mar o de río, mariscos son permitidos comer. También se pueden comer productos que son derivados de mamíferos o de aves, pero que no involucran su carne, como es el caso de leche y quesos. Nosotros estamos llamados a cumplir con las obligaciones de ayunar y de la abstinencia. Sin embargo, hay una obligación mayor, que es la obligación ante Dios de cuidar de nuestro propio ser. Y además las obligaciones que tenemos como padres, como madres o como hijos. De tal manera que si en un momento dado el hecho de practicar el ayuno o la abstinencia nos impide severamente que nosotros cumplamos con estas obligaciones que tenemos, entonces la iglesia nos dispensa de esa práctica del ayuno. Me explico, si una persona por practicar el ayuno o practicar la abstinencia empieza a poner en riesgo su propio cuerpo, su propia estabilidad física y emocional, de tal manera que ya no le permite cumplir con sus obligaciones para dar sustento a su familia, para atender a sus hijos, para cumplir con su trabajo, con su estudio. Entonces la iglesia dice, no, ya eso no es el querer de Dios. Entonces, en ese caso, la persona no está obligada a llevar ese nivel de ayuno y puede sustituirlo con otras prácticas como las que he mencionado anteriormente. Ahora, el ayuno tiene una triple dimensión. El ayuno tiene una relación con nosotros mismos. El ayuno también lo podemos ver en relación a Dios y el ayuno lo vemos en relación a nuestros hermanos. Entonces, el ayuno en relación a nosotros mismos. Hay un texto de San Agustín que nos trae una gran enseñanza al respecto. San Agustín nos dice, el ayuno purifica la mente, eleva los sentidos, somete la carne al espíritu,
hace al corazón contrito y humillado, disipa las tinieblas de la concupiscencia, apaga los ardores de los placeres y enciende la luz de la caridad. Entonces, el ayuno es, como decíamos al comienzo, una práctica penitencial que favorece de manera muy poderosa el proceso de conversión. La conversión es un cambio de vida, que significa un cambio de nuestros hábitos, un cambio de nuestro pensamiento, un cambio de nuestro corazón. Y el ayuno nos permite romper ese ciclo en el que quizás la sociedad y nosotros mismos nos hemos puesto, en el cual las necesidades de nuestro cuerpo tienen prioridad sobre cualquier otra cosa. Y no solo las necesidades, sino incluso los deseos de placer de nuestro cuerpo, somos llamados a satisfacerlos inmediatamente sin ningún cuestionamiento. Entonces, el ayuno nos invita a mirar las necesidades de nuestro espíritu y atender las necesidades de nuestro espíritu, de tal manera que el espíritu, en palabras de San Agustín, puede someter la carne. Es decir, la práctica del ayuno me genera una disciplina por la cual yo puedo empezar a enfocarme más en las necesidades que tiene mi espíritu y no únicamente en la satisfacción inmediata, sin cuestionamiento, de los impulsos que me presenta mi propia carne. El ayuno también tiene una dimensión en relación a Dios. Hay que aclarar lo siguiente: Dios no necesita que nosotros ayunemos, pero nosotros sí lo necesitamos. O sea que el ayuno es más una práctica para nosotros. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el perdón de Dios y la salvación de Dios son pura gracia. Es decir, son un regalo de Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz hemos sido salvados. De tal manera que el ayuno no es necesario para recibir el perdón de Dios. Es necesario nuestro arrepentimiento. Pero el ayuno nos prepara precisamente para recibir ese perdón de Dios. Porque en relación a Dios, el ayuno abre nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Como decía hace un momento, no solamente escuchar la voz de lo que la sociedad me dice que debo hacer y cómo debo vivir, ni tampoco únicamente la voz de mi propio cuerpo pidiéndome que satisfaga sus impulsos y deseos, sino que yo empiezo a escuchar también la voz de Dios cuando practico el ayuno. El ayuno también me abre al Espíritu Santo y me hace más dócil a las mociones del Espíritu Santo. El ayuno nos lleva a ser más agradecidos con los dones que Dios nos ha dado. El ayuno también, el mismo Jesús enseñó que tiene mucho poder. Cuando sus discípulos dicen, no pudimos expulsar a unos demonios, Jesús les dice, se necesita más ayuno y oración. Y el ayuno también nos abre, crea un ambiente para que se obren milagros en nuestra vida y en la sociedad. Por eso es una práctica de la iglesia. Cuando hay situaciones difíciles, nos invita a que nos unamos en ayuno y en oración para que Dios actúe con poder. El Papa Benedicto XVI nos dejó una enseñanza muy bonita en una de sus catequesis sobre el ayuno. Él decía, la finalidad principal del ayuno es como ser una terapia para curar todo lo que impide que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios. El ayuno también tiene una dimensión en relación con nuestros hermanos, con los otros, con los demás. Ante todo, porque es un acto de solidaridad con todos nuestros hermanos que pasan hambre de manera constante. Nosotros, al menos unos cuantos días al año, podemos experimentar y ser solidarios con nuestros hermanos que prácticamente durante todos los días de su vida están viviendo en una inseguridad alimenticia y con un alimento muy limitado. Pero al mismo tiempo, el ayuno también nos invita a una solidaridad efectiva. Es decir, ese dinero que yo me ahorro en aquella comida de la cual yo me abstengo o en lo que iba a gastar, en la carne que iba a comer por la abstinencia, ese dinero yo lo puedo destinar a obras en
organizaciones que proveen alimento a personas en necesidad. De esa manera, mi ayuno se abre al otro de una forma solidaria, pero también se transforma en el deseo y en la acción por la cual yo puedo trabajar para eliminar la injusticia que hay en el mundo y por la cual muchos de nuestros hermanos viven en situación de pobreza sin tener que comer. De tal manera que el ayuno tiene esa triple dimensión. Me transforma a mí mismo, transforma mi relación con Dios y transforma y me abre en solidaridad a mis hermanos. Por eso recordemos lo que el profeta Isaías nos decía. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? Es aquel que me lleva a romper las cadenas injustas, que me lleva a darle pan al hambriento, que me lleva a dar techo al que está sin hogar, a vestir al que está desnudo, a desatar a los que están oprimidos. Y fíjense que ese texto de Isaías viene unido a una promesa, porque entonces si no solamente practico el ayuno como una práctica privada, individual, como con un sentido exclusivamente mío, sino lo veo en esta perspectiva en relación a Dios y a los demás, entonces nos dice el profeta, tu luz surgirá como una aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá. Muchas gracias.